Ok, Como bueno, voy a estamos iniciar ya. en periodo. Estamos en pleno, justamente con respecto a eso, quiero hablarles, espero que estén todos bien. Todavía estamos en pleno periodo de matriculación, así que todavía no tenemos un listado oficial, pero viendo el enrolamiento en el curso, veo que tenemos 65 personas participando del curso. Por favor, les pido que chequeen a qué sección realmente corresponden con secretaría antes de enrolarse al Classroom. Les digo esto porque estamos sobrepasando el número de personas convenido para esta sección y es probable que deban ser reubicados en otras secciones. Entonces, les pido por favor que chequen con el señor Javier Encina, que es el que está gerenciando la matriculación de los estudiantes, a qué sección van a asistir, ¿verdad? A qué sección van a asistir en realidad. Les digo esto para evitar luego pérdida de documentación académica, pérdida de registro de asistencia, dentro de poco vamos a tener la primera evaluación, no sean que después tengan que pasarse a otra sección, ¿verdad? Y se nos transpapele todos los registros, todos los documentos que son muy importantes, ¿verdad? Así que les voy a pedir que al terminar, por favor, le chequeen, ¿verdad? Como les digo, las secciones. Tienen toda la documentación académica en el Classroom, eso es similar para las 5 secciones, así que lo que les apareció hoy no hay ningún problema, eso es similar. Ahí tienen toda la documentación, no voy a hablarles de la documentación porque realmente es largo, se van a olvidar enseguida, así que es mejor que cada estudiante lea, ¿verdad? Y archive según su mecanismo. Cada estudiante tiene obligación, no solamente el estudiante, todas las personas tenemos obligación de conocer las reglamentaciones vigentes de la universidad y ajustarnos a esas reglamentaciones, ¿verdad? No podemos alegar desconocimiento de la misma para no cumplir las tareas que nos competen. ¿De acuerdo? Así que por favor lean, ahí tienen todos los contenidos, fechas de parciales, requisitos, etcétera, etcétera. Tienen todo ahí. Si existe alguna duda, por favor pueden escribirme a la dirección de correo que figura allí, ¿verdad? Entonces ustedes me escriben y yo con la celeridad posible voy a ir respondiendo las consultas, evacuando las consultas que tengan ustedes con respecto a las reglamentaciones. ¿De acuerdo? Eh, Voy a colocar en el tablón la división del grupo. Esto es totalmente, vamos a decir así, momentáneo, solamente por hoy. La división del grupo en 2 grupos para el siguiente trabajo de las 10 de la mañana, que es la clase teórica que corresponde a la orientación morfológica sobre métodos de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, a las 10, cuando el profesor Marcos termina, tienen un tiempo para revisar todo lo que les dije, por favor, y luego a las 10 se van a conectar cada uno en el aula que le corresponde y yo voy a colocar en el tablón esa distribución. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos sin ningún inconveniente, ¿verdad? Yo les escucho, pueden escribir en el chat también, que lo estoy mirando. Bueno, muy bien. Aparentemente no surge ninguna duda, ninguna consulta, así que voy a dejar al profesor Marcos que continúe con su actividad. Gracias, Marcos, muy amable. Ok, doctora, gracias. Bueno, entonces, hecha toda la indicación correspondiente a al manejo de la asistencia, eh, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Para ello voy a compartir la pantalla. Ahí se ve la pantalla, la presentación de PowerPoint. Sí se ve, profe. Ah, bueno, perfecto.
Bueno, en este primer contenido entonces vamos a desarrollar eh, los contenidos específicamente, ¿verdad? Del capítulo 5 del libro de Jenneser, de la histología de Jenneser, y del capítulo 4 del libro de Ross. Es más bien, o sea, esta clase sería más bien una mezcla de esos dos capítulos, ¿verdad? De, de ambos libros. Vamos a hablar un poquitito de los niveles de organización que tenemos, ¿verdad? En lo que es en la ciencia que corresponde a la biología. Como bien sabemos, la célula es la unidad estructural básica y fundamental, ¿verdad? De todo organismo vivo. Estas células se pueden agrupar, o sea, no es que se pueden agrupar, varias células con la misma función, con la misma morfología, generalmente se agrupan para conformar tejidos. Varios tejidos diferentes pueden agruparse también para conformar órganos y los distintos órganos otra vez, a su vez, pueden o se agrupan para formar los sistemas orgánicos, lo que conocemos comúnmente, ¿verdad? Como aparatos y sistemas. Un momentito, voy a ir agregándole a las personas que se van adhiriendo. Lo que comúnmente conocemos, ¿verdad? Como aparatos y sistemas. Ejemplo de esto sería, por así decirlo, ¿verdad? El aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, ¿sí? Como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Todos estos diferentes sistemas o aparatos, ¿verdad? Están conformados por distintos órganos, ¿sí? Estos órganos otra vez están formados por distintos tejidos y estos tejidos están representados, ¿verdad? O están conformados por unidades denominadas células. Y aquí vemos en esta forma esquemática, ¿verdad? Cómo se da esos cuatro niveles o esos niveles de organización que habíamos visto. A partir de una célula, como vemos aquí en este esquema, con su citoplasma, o perdón, con su membrana plasmática, que básicamente va a dividir al, al volumen celular en dos compartimientos, ¿verdad? Del citoplasma por dentro y el núcleo, ¿sí? En otro compartimiento central. Esta célula o las células en sí, ¿verdad? Pueden agruparse, células de la misma categoría, de la misma especialización y diferenciación, se agrupan formando tejidos, como el ejemplo que vemos acá, en este corte histológico. La gran mayoría de las células que están aquí representadas, observadas en este tejido, en este corte histológico, están formadas por células básicamente de la misma Profe, morfología. Hola. discúlpame Profe, no se que te cambia el interrumpa. PPT. No se cambia el PPT, no estamos viendo lo que estás explicando, se quedó en la carátula. ¿Se quedó en la carátula? Bueno, Sí. un momentito. Ahí sí se ve. Ahí sí, Ahora profe. sí. Ahora sí. Bueno, voy a empezar otra vez. Ahí como dije, como la carátula, o sea, la carátula ya vieron ya. El contenido ahí de células a tejidos. eh, esta clase de hoy, ¿verdad? Está formado por los contenidos que podemos encontrar, por la información que podemos encontrar en los capítulos 5 del libro de Jenneser y en el capítulo 4 del libro de Ross, ¿sí? Lo que mencioné hace rato son los niveles de organización en biología, que son estos, ¿verdad? Cómo las células agrupadas pueden formar tejidos o forman tejidos, dicho de otra forma. Diferentes tejidos van a dar lugar, la agrupación de diferentes tejidos va a dar lugar, ¿verdad? A la formación de órganos y la agrupación de diferentes órganos es lo que da origen a los sistemas orgánicos, lo que comúnmente nosotros conocemos como aparatos y sistemas. Ejemplo, son aquellos aparatos y sistemas que ya cité, ¿verdad? El aparato respiratorio,
el aparato o el sistema gastrointestinal, el sistema cardiovascular y ese tipo de ejemplos. Aquí en este esquema entonces vemos esos niveles de organización, ¿verdad? Como una célula que está representada, voy a poner el puntero, como una célula que está representada aquí en este esquema, ¿verdad? Con su membrana plasmática, los diferentes compartimientos intracelulares como el citoplasma, el núcleo, las diferentes organelas, agrupada con otras células similares, de similares o de iguales características morfológicas y funcionales, van a dar lugar a los tejidos, ¿sí? En este caso, vemos un corte histológico de un tejido en el recuadro superior de la derecha de la pantalla. Específicamente corresponde a un corte histológico del tejido cardíaco, ¿sí? Del músculo cardíaco. Y aquí vemos cómo la agrupación de diferentes tejidos va a formar justamente un órgano. Y la agrupación o la unión, ¿verdad?, de diferentes órganos es lo que da origen a los sistemas orgánicos, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por célula? ¿Sí? Como ya van a ver, ¿verdad?, en muchas partes del libro, como van a ver en muchas partes del libro, la célula es conocida como la unidad básica en todo sistema, en todo organismo. Células con funciones similares se agrupan formando tejidos, que es lo que ya dijimos. Los tejidos a su vez se agrupan para formar órganos y los órganos otra vez se agrupan para formar sistemas o aparatos. La célula en biología es la mínima unidad viva capaz de existir en forma independiente. Esto se aplica muchísimo mejor, ¿verdad?, en otro campo de la biología, como por ejemplo, van a ver que qué sé yo, las bacterias son organismos celulares capaces de vivir en forma independiente, ¿sí? Ellos, por ejemplo, no tienen la necesidad de formar tejidos, ¿verdad? Formar estructuras, órganos o sistemas, ¿sí? Entonces, esa definición no es que no se aplique, ¿verdad?, al, al organismo humano. Se aplica, o sea, se entiende mejor esta definición desde el estudio de las bacterias, ¿sí? Y un axioma básico, ¿sí?, que que vamos a desarrollar, que ustedes se van a dar cuenta a lo largo de este capítulo, es que la célula se ve como se ve porque hace lo que hace. Es decir, la célula adquiere la morfología que tiene porque esa morfología o esa forma que va adquiriendo le ayuda o le va a ayudar a la función a la cual está determinada o predestinada, ¿sí? Ese proceso de adquisición de esa nueva morfología o de adquisición de una nueva función es lo que se conoce como diferenciación. Hablamos también de tejido. ¿Y qué es un tejido? ¿Sí? Un tejido se entiende, o por un tejido se entiende, que es la agrupación de células que llevan o que tienen la misma morfología, una morfología similar y a la vez una función similar. ¿Sí? Un tejido consiste en una acumulación de células y material intercelular para desarrollar colectivamente o en grupo, ¿verdad?, una función determinada. Es una asociación cooperativa de células en forma organizada. Y un órgano consiste en la agrupación básicamente de de dos o más tejidos, ¿sí? Muchos de ustedes ya saben, ¿verdad?, el concepto, o sea, ya conocen seguramente, ¿verdad?, los diferentes tipos de tejidos básicos que vamos a estudiar. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, en algún órgano hueco, ¿verdad?, del sistema gastrointestinal, como por ejemplo el estómago. Ustedes saben que ahí, en la pared del estómago nada más, tenemos la agrupación de diferentes tejidos. Tenemos tejido epitelial, tenemos tejido conjuntivo, tenemos tejido nervioso también en forma
de nervios periféricos, ¿verdad? O de ganglios nerviosos, ¿sí? Tenemos también tejido adiposo, en fin. En ese ejemplo se ve cómo diferentes tejidos pueden, o sea, dan origen, ¿verdad? O conforman un órgano en particular. En el organismo humano se reconocen básicamente cuatro tipos básicos de tejidos, que son los que ven ahí en pantalla: el epitelial, el conectivo, ¿sí? Con sus diferentes variantes, el muscular y el nervioso. Y otro concepto que van a escuchar mucho a lo largo de toda esta materia: en los órganos en sí, ¿verdad? Se pueden encontrar dos componentes fundamentales, que son el parénquima y el estroma. Estos dos términos se aplican mejor o se entiende mejor principalmente en los tejidos epiteliales, ¿sí? ¿Qué entendemos por parénquima? El parénquima es la subpoblación de células que desarrolla una función específica en un órgano o en un tejido. Y el estroma vendría a ser lo que dice ahí, ¿verdad? Los materiales intercelulares, lo que está por fuera, ¿verdad? De aquellas células que llevan a cabo la función específica que conforman básicamente en su mayoría la matriz extracelular. El estroma también es aquel tejido que mantiene la forma y la consistencia de los órganos y es lo que brinda el apoyo y la nutrición a la mayoría de los órganos. Por ejemplo, otra vez, eh, por ejemplo, considerando un órgano X, ¿verdad? En particular, por ejemplo, el estómago ustedes saben que se encargan, entre una de sus funciones, ¿verdad? En la síntesis del ácido clorhídrico. Entonces, el parénquima de ese órgano va a estar determinado por el tejido o el conjunto de células que se encargan principalmente de la fabricación, de la síntesis y secreción de los componentes del ácido clorhídrico, ¿sí? Y el estroma va a estar determinado, por ejemplo, por el conjunto de tejidos que le brinda sostén a ese órgano. Como vemos aquí, y como les dije anteriormente, la definición de parénquima de estroma se aplica mejor, ¿verdad?, a los tejidos epiteliales y a los tejidos que le rodean. Generalmente, los tejidos epiteliales constituyen en su mayoría, no siempre, ¿verdad?, pero en su mayoría constituyen el parénquima de los órganos, eh, de los órganos en sí. Y el estroma, por lo general, suele estar constituido por el tejido conjuntivo que rodea a ese tejido epitelial, ¿sí? Como vemos aquí en el esquema, en la región superior, la, la flecha amarilla, la flecha amarilla que apunta hacia abajo, está señalando a esta hilera de células que en este esquema representa el tejido epitelial, ¿sí? Por lo general, el parénquima casi siempre está representado justamente por un tejido epitelial. Y el estroma, que vendría a ser la región señalada, ¿verdad?, con esta flecha amarilla que apunta hacia arriba, ¿sí? Esta región o este campo formado por estos puntitos, que por lo general también está representado por el tejido conjuntivo. Y este mismo esquema se traduce en la imagen histológica que vemos abajo, ¿sí? Aquí en este corte histológico vemos estas luces o estos espacios blancos que están rodeados, ¿verdad?, por este tejido o por este conjunto de células que tienen casi la misma morfología, la misma forma, ¿sí? Estas son células epiteliales, forman básicamente una, una de las formas, ¿verdad?, del tejido epitelial. Esto representa aquí el parénquima de este órgano. Y como vemos aquí, como están señaladas, ¿verdad?, en este corte histológico, el estroma por lo general suele ser el tejido conjuntivo que se encuentra alrededor de ese epitelio. Un momentito.
Entonces, esas definiciones, yo les sugiero ahora que vayan ya adoptando, ¿verdad? Vayan estudiando mejor porque van a escuchar a lo largo, lo van a escuchar, ¿verdad? A lo largo de toda esta clase y a lo largo de toda esta materia. Parénquima viene a ser entonces la población celular de un órgano determinado, de un tejido determinado, que lleva a cabo la función específica de ese órgano o tejido. Y el estroma, que viene a ser el tejido que rodea al parénquima, que le brinda justamente sostén, apoyo, nutrición, ¿verdad? Y que conforman en muchos de los casos la matriz extracelular. Mencionamos también anteriormente los tejidos básicos. En el organismo humano se conocen básicamente cuatro tipos de tejidos básicos, que son el tejido conectivo, con sus distintas variantes, el tejido epitelial, también con sus distintas variantes. Van a ver en los capítulos posteriores, ¿verdad?, cómo se subclasifican otra vez cada uno de estos cuatro tejidos básicos. El tejido muscular, que tiene la capacidad contráctil, y el tejido nervioso, que es básicamente el tejido que organiza, ¿verdad? O que estimula básicamente o regula las funciones de los tejidos periféricos, ¿sí? Vamos a mencionar algunas de las características principales, ¿verdad?, de cada una de estos cuatro tejidos básicos, como por ejemplo el tejido epitelial, que generalmente eh, constituye la membrana compuesta, ¿verdad?, por células que recubren las superficies internas y externas, ¿verdad?, de los diferentes órganos de nuestro organismo. Este tejido se caracteriza por estar formado por células muy cercanas entre sí. Van a escuchar también, o van a leer también en el libro de Jenneser, que dice que las células se encuentran muy aposicionadas, ¿verdad? Se caracterizan más por el aposicionamiento de las células entre sí. Eso quiere decir la extrema cercanía de las células entre sí. Este tejido epitelial carece de elementos vasculares y de sustancia intercelular, ¿sí? Van a ver más adelante que el tejido epitelial se va a clasificar según la forma que presenta, como vemos aquí en los esquemas, en la imagen de los esquemas superiores. Van a ver que algunos ejemplos de tejidos epiteliales tienen una forma más aplanada, ¿sí? Otros van a tener una forma más cúbica, otros van a tener una forma más columnar o cilíndrica, y además de eso también algunos tejidos epiteliales van a presentar alguna especialización de membrana en la porción apical, ¿sí?, que es lo que le va a dar la singularidad, ¿verdad?, lo que va también a ser parte del mecanismo de clasificación de este tejido, ¿sí? En el corte histológico que vemos abajo, el tejido epitelial está representado básicamente por estas dos hileras de células que vemos aquí, la que estoy señalando acá con el puntero láser, y la que estoy señalando acá, o las que están señaladas también acá ahora con las flechas negras. Como vemos aquí en este corte histológico, este tejido epitelial se asemeja básicamente a esta morfología, al número 3 que estamos viendo ahí en el esquema. El tejido epitelial deriva perdón, deriva principalmente de dos de las tres capas embrionarias, que son básicamente el ectodermo y el mesodermo, ¿sí? Del ectodermo deriva básicamente el tejido epitelial que va a formar la epidermis de la piel, ¿sí?, así como muchas otras estructuras glandulares también. Y el tejido epitelial también se origina en parte del mesodermo para dar origen a las membranas epiteliales que van a recubrir las cavidades orgánicas que rodean, por ejemplo, a los pulmones, que es lo que conocemos como pleura, a la membrana que recubre al corazón, ¿sí?, a la membrana que recubre el abdomen, que es lo que conocemos también como peritoneo, y a la capa epitelial interna de los elementos vasculares, que es lo que conocemos como endotelio. Otro de los tejidos básicos que mencionamos corresponde al tejido conectivo.
Este deriva principalmente del mesénquima embrionario. Se entiende por mesénquima al tejido conjuntivo no diferenciado que se encuentra en la mayoría de en casi todas las estructuras fetales. A diferencia del tejido epitelial, el tejido conectivo está formado por una menor cantidad de células, o sea, una menor cercanía, mejor dicho, de las células entre sí. Es decir, dicho de otra forma, ¿verdad? Las células que conforman el tejido conectivo están un poco más, mucho más, ¿verdad? Distanciadas entre sí, y existe una mayor una mayor abundancia de matriz extracelular entre las células que conforman a este tejido conectivo, ¿sí? Otro tipo de tejido básico que mencionamos es el tejido muscular. Deriva principalmente del mesodermo embrionario. Las células de este tejido son denominadas comúnmente como fibras musculares o células musculares, ¿sí? Y también están rodeados por una cantidad considerable, ¿verdad?, de tejido conjuntivo. Esto van a ver más adelante en la clasificación otra vez del tejido muscular, ¿verdad? El tejido muscular se clasifica según su morfología y según su función, ¿verdad? En tejido muscular estriado cardíaco, tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular liso. Por último tenemos al tejido nervioso, que deriva principalmente del ectodermo, a excepción de ciertas estructuras celulares que van a formar las células de la microglia y el tejido conjuntivo que acompaña a los nervios periféricos, ¿sí? Otro capítulo, otro eh, punto a tener en cuenta es la histogénesis. ¿Y qué entendemos por histogénesis? Es la parte de esta materia, ¿verdad?, que estudia el desarrollo de los tejidos desde las células indiferenciadas de cada una de las capas germinales, ¿verdad?, hasta las células diferenciadas en un tejido determinado. Es decir, estudia básicamente cómo, de dónde y a partir de qué se originan, ¿verdad?, las células más diferenciadas o más maduras que poseemos en nuestro organismo, ¿sí? Como vemos aquí en el esquema, en este esquema solamente se ve el esquema de diferenciación de las células que forman, ¿verdad?, al tejido nervioso, ¿sí? Lo que tenemos aquí en la región inferior serían las células maduras, ¿sí? Las neuronas, las células gliales como los astrocitos protoplasmáticos, el astrocito fibroso y el oligodendrocito, que son las formas maduras ya del tejido nervioso, y el proceso de diferenciación que sufrieron, ¿verdad?, a partir de la estructura de la cual se originaron, ¿verdad?, que sería el neuroepitelio, que a su vez deriva del ectodermo, ¿sí? Y ahí se ve todo el proceso de diferenciación que sufrieron hasta la adquisición de su morfología final. Como bien sabemos, ¿verdad?, nuestro origen se da a partir de la fusión de los dos gametos sexuales, uno masculino y uno femenino, ¿verdad?, para dar origen al cigoto, ¿sí? El cigoto se da básicamente por la fusión de esos dos gametos, por la fecundación, ¿verdad?, del ovocito. Este cigoto o esta célula sufre varias divisiones mitóticas, ¿verdad?, como vemos aquí en pantalla, para dar origen a lo que posteriormente se conoce como blastómero o células blastoméricas, ¿sí? Entonces, a partir del cigoto, ¿sí?, que consiste en la unión del espermatozoide con el ovocito, ¿verdad?, va a dar origen justamente a esa célula fecundada que se denomina cigoto. Este cigoto se va a dividir a través de divisiones mitóticas sucesivas para dar origen a los blastómeros, ¿sí? Cada blastómero otra vez se va a dividir sucesivamente a través de divisiones mitóticas, y cuando esa estructura alcanza básicamente el número de 16 células o 16 blastómeros, se denomina como mórula.
Entonces, cuando alcanza ese número de blastómeros, la estructura se denomina en sí como mórula. Y esa mórula es la que va a adquirir o va a diferenciarse desarrollando en sí una cavidad, ¿verdad? En uno de los espacios deja de ser una masa sólida de células para migrar o para ir migrando, ¿verdad? Alguna de ellas hacia uno de los polos, dejando a su lado, dejando en el otro extremo una cavidad, y a esa estructura se la denomina como blastocito. Dentro de ese blastocisto, entonces tenemos dos porciones. Una que corresponde a la masa celular interna, ¿sí? Al conjunto de células de la mórula que migró hacia uno de los polos, que está representado aquí en el esquema que estoy señalando con el conjunto de células rosadas, por así decirlo. Y la otra masa celular que va a formar básicamente la pared de esa cavidad, ¿sí? Que se conoce comúnmente como masa celular externa. Esto lo van a ver mejor, ¿verdad? Cuando den la primera semana de desarrollo embrionario, ¿sí? Vamos a tocar básicamente algunos de esos contenidos en forma muy general, no, nada más en esta clase. Entonces, lo que está señalado con A corresponde a la masa celular interna, lo que está señalado con la letra B y representada por las células de color verde corresponde a la masa celular externa, y lo que está representado acá, este espacio en realidad, que está marcado acá con la letra C, corresponde a la cavidad del blastocisto. A partir de esta masa celular interna que está señalada acá con la letra A, es donde se va a originar, o lo que va a dar origen, ¿verdad? Posteriormente a las tres hojas germinales del embrión: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? Como vimos anteriormente, cada una de estas tres hojas es lo que va a dar origen a los tejidos básicos de nuestro organismo. Y aquí vemos básicamente en este esquema la organización de esas tres hojas germinales. Lo que está acá representado con un color violeta y azul corresponde al ectodermo. El conjunto de células que está representada acá con este color, no sé, para mí es rosado. El que está acá en la zona intermedia corresponde al mesodermo, ¿sí? Con sus diferentes porciones: mesodermo paraxial, mesodermo lateral, ¿verdad? Y lo que está representado, esta hilera de células que está representada acá con este color verde, corresponde a la capa endodérmica. Otro concepto que también tenemos que entender muy bien es el concepto, la denominación, ¿verdad?, de diferenciación celular, ¿sí? La diferenciación es el proceso por el cual se generan, como dice su nombre, ¿verdad?, diferencias, características entre las células de un individuo. Esta capacidad de diferenciarse de las células, ¿verdad?, tiene lugar o tiene, tiene espacio, ¿verdad?, durante toda la vida del desarrollo, pero es especialmente intensa durante el proceso o durante el periodo de la vida embrionaria. Esa gradual especialización en estructura y función que sufren las células durante la histogénesis se da a partir de la expresión de la diferenciación celular. Es decir, hablando mal y pronto, ¿verdad?, la diferenciación celular es la adquisición de alguna característica morfológica o funcional de una célula hacia la forma más madura, ¿sí? La diferenciación de una célula por lo general implica la pérdida simultánea de otras posibilidades de desarrollo. Eso también se entiende como potencia celular o potencia de una célula. La potencialidad es la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares, es decir, es la capacidad de una célula de dar origen a distintos tipos celulares. La potencia varía durante el proceso de diferenciación celular, es decir, como dijimos anteriormente, ¿verdad? A medida que una célula se diferencia, a medida que una célula va madurando
dicho de otra forma, ¿verdad? A medida que una célula va madurando, va adquiriendo mayor grado de diferenciación, va perdiendo esa potencialidad. Ejemplo de esa potencialidad, ¿sí? Se ve representada, o la mayor expresión de potencialidad celular está representada básicamente en las células que forman la estructura de la mórula, ¿sí? Esas células son conocidas, ¿verdad? Como, o hablando en términos de potencialidad, las células de la mórula son células totipotenciales. ¿Por qué? Porque pueden dar origen a las tres capas germinales que vimos anteriormente. Y como saben, esas tres capas germinales van a dar origen justamente a los diferentes tejidos básicos. Otro grado de potencialidad son justamente esas células o el conjunto de células de la masa celular interna, ¿sí? Que no son tan potentes como las células de la mórula, ¿verdad? Esas, o la célula de la masa celular interna del blastocisto, son conocidas como células pluripotenciales. Y las células originadas a partir de una de las tres capas germinales, ya sean el ectodermo, mesodermo o endodermo, tienen un grado de potencialidad relativamente menor, ¿verdad?, al de la masa celular interna, y son denominadas, ¿verdad?, como células multipotenciales, ¿sí? ¿En qué se basa básicamente la diferenciación celular? La diferenciación celular básicamente se basa en la expresión o el silenciamiento, por así decirlo, de algunas estructuras del genoma, ¿sí? Todas las células de nuestro organismo tienen básicamente o están constituidas por el mismo genoma. Desde las células que forman básicamente la punta de nuestros cabellos hasta las que forman la punta de nuestros pies, ¿sí? En ese proceso de diferenciación lo que se producen es variaciones en la actividad del genoma, sin la modificación del mismo. Es decir, se prenden, o por así decirlo, ¿verdad? Se activan o se desactivan ciertos genes en los tejidos, ¿verdad? O en las células, ¿verdad? Que van adquiriendo la diferenciación correspondiente. Esto significa que durante el proceso de diferenciación algunos genes dejan de expresarse, no es que desaparecen, no es que se borran del genoma humano o del genoma celular. Cuando una célula se va diferenciando, la misma debe activar determinadas zonas del genoma y desactivar otras en la misma. Si una célula debe especializarse en secretar proteínas, por ejemplo, se activan los genes específicos para que pueda desarrollar dicha función. La diferenciación, en algunos casos, en la mayoría de los casos, puede ser reversible en algunos tipos celulares, y ese proceso de reversibilidad es lo que se conoce como modulación. Por eso es que, a pesar de que, como expliqué anteriormente, ¿verdad?, el genoma, el material genético que poseemos en el núcleo de las células, tanto que tenemos en las células que forman parte de nuestros ojos, como así también en las células que forman parte de las, no sé, por así decirlo, de las uñas de nuestros pies, es básicamente el mismo. Solamente que durante el proceso de diferenciación o la adquisición de su forma madura, de su forma celular madura, en ese proceso dejan de activarse o dejan de expresarse algunos genes y van activándose otros, ¿verdad?, de manera más específica. En cuanto a los genes de nuestro organismo, estos se clasifican básicamente en dos grandes grupos. Los genes de mantenimiento, que representan el 20% del material genético de nuestro genoma, ¿sí? Se expresan básicamente en casi todos los tipos celulares, se encargan de codificar las proteínas necesarias para las funciones estructurales y metabólicas básicas de una célula, y se activan durante la diferenciación celular. Y otro conjunto de genes, ¿sí?, denominados como genes específicos de tejido, que representan el 80% del material genético, se expresan básicamente en determinados momentos y en ciertos tipos celulares. Estos genes se encargan de codificar las proteínas con funciones especializadas en las diferentes células que van a formar los diferentes tejidos. Otro concepto que también tenemos que manejar es el concepto de la inducción, que consiste, ¿verdad?, en las interacciones que desarrollan las células
entre sí durante ese proceso de diferenciación celular, ¿sí? En el embrión, la presencia de un tipo celular específico generalmente induce a las células adyacentes, a las células que están al lado, para que se diferencie de un modo particular. Es lo que se conoce como inducción embrionaria. El libro de Jenneser cita un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se conoce como inducción embrionaria, ¿verdad?, que corresponde básicamente al desarrollo de las estructuras oculares, ¿sí? Donde dice que eh, cierta parte del neuroectodermo, ¿sí?, induce a la formación del cristalino por ese contacto que deben de tener básicamente esos dos tejidos, el ectodermo con el neuroectodermo, ¿sí? El neuroectodermo, en el ejemplo, ¿verdad?, que cita el Jenneser, sería básicamente el tejido que induce al ectodermo a la formación justamente de esa estructura ocular, ¿sí? Esa inducción embrionaria básicamente es fundamental para el desarrollo organizado y ordenado básicamente de las estructuras, de las diferentes estructuras fetales. El tejido que generalmente se encarga de inducir esa organización o esa diferenciación es el que se conoce como organizador. En el ejemplo que cita el Jenneser, ese tejido inductor o el organizador sería el neuroectodermo. Y el tejido que recibe esa inducción es el que se denomina como competente, que tiene la capacidad básicamente de reaccionar ante un estímulo directo para su desarrollo, para su diferenciación. Existen diferentes mecanismos para lograr justamente esa inducción embrionaria. Uno de esos mecanismos puede ser por el contacto directo entre las células, ¿sí? Como se da el ejemplo también, además de la formación del cristalino, ¿verdad? El ejemplo, otra forma de inducción sería también para la formación de los elementos glandulares, ¿sí? Otro ejemplo también de inducción embrionaria es el contacto que se da entre la célula y la matriz extracelular, que es lo que forma básicamente la cápsula del cristalino en el ojo, induce al ectodermo cercano, ¿verdad?, a la formación de la córnea ocular. Y otro tercer mecanismo de inducción embrionaria es mediante la difusión de moléculas de señal. Es decir, en este último ejemplo, no hay un contacto directo entre dos elementos celulares, sino que hay una secreción de alguna sustancia que actúa en forma distante entre las células a ser inducidas. Y ahí se ve el ejemplo que, como les dije, cita al Jenneser de cómo se da la formación del cristalino, ¿sí? En este ejemplo, ¿verdad?, existe una inducción por contacto entre el neuroectodermo, que está representado aquí como el tejido de color verde, y esta pequeña porción del ectodermo, que es la que va a formar básicamente el cristalino, ¿sí? Otro concepto u otro punto que tenemos que conocer corresponde al proceso de morfogénesis, ¿sí?, que es el proceso por el cual las células diferenciadas se ordenan con determinada estructura espacial para formar los diferentes tejidos y órganos ya en su forma madura. Este proceso está condicionado básicamente por la diferenciación celular y también por otros tipos de relaciones. En este proceso, las células deben migrar justamente al lugar correcto. Esta migración es ayudada por la interacción entre la matriz extracelular y las células migrantes. Muchas glucoproteínas de la matriz tienen básicamente esa capacidad de unirse a las células. Una de ellas, un ejemplo de ellas, es la proteína fibronectina, que se une básicamente a receptores especiales que poseen las células epiteliales. Después de migrar hacia determinadas localizaciones, estas células tienen la capacidad también de reconocer a las células de su misma estirpe, a las células de su misma clase, de su mismo tipo, mediante
interacciones también con moléculas de adhesión específica. Y ahí vemos básicamente un conjunto de moléculas de adhesión denominadas comúnmente o englobadas dentro de lo que se conoce como la familia de las caderinas. Tenemos diferentes tipos de caderinas, ¿bien? Como por ejemplo la caderina E, que generalmente se expresa en los tejidos epiteliales, la caderina N para el tejido nervioso y la caderina P para los elementos placentarios, ¿sí? Estas moléculas de adhesión son proteínas transmembranosas que están ancladas básicamente a la membrana plasmática de los diferentes elementos celulares y que es lo que ayuda justamente a esa interacción o a esa unión entre células de la misma estirpe o de la misma clase. Otro grupo también de moléculas de adhesión son las denominadas como CAM, por las siglas en inglés, ¿verdad? Molécula de adhesión celular. Tenemos así las NCAM, que son también proteínas transmembranas, ¿verdad? Detectadas por primera vez en células nerviosas, por eso la denominación de NCAM, ¿verdad? También tenemos las LCAM, ¿sí? Detectadas por primera vez en las células hepáticas, L de liver, que quiere decir hígado, y así sucesivamente. Durante ese proceso de morfogénesis, o sea, durante ese proceso de la adquisición final o de la transformación morfológica que sufren las estructuras embrionarias, se van formando pliegues, protrusiones, surcos, ¿verdad? Esto es posible mediante la modificación de la forma de las células, y esta modificación de la forma de las células es posible también mediante el contenido de actina y miosina que encontramos en el interior de las mismas. Es lo que le permite justamente contraerse, expandirse, ¿verdad? Para poder modificar su forma. Estas células migrantes tienen la capacidad entonces de registrar su ubicación en el feto y de reaccionar a la información con un cambio de comportamiento. Este proceso está mediado por moléculas difusibles denominadas también morfogenes, que son sintetizadas en el feto en sitios determinados. De acuerdo con su distancia al sitio de síntesis de los morfogenes, las células son afectadas de diferentes formas. Un ejemplo clásico corresponde al ácido retinoico, que actúa como un morfogen en el desarrollo de las extremidades fetales, uniéndose a un receptor nuclear de la célula blanca o de la célula estimulada y actuando como un factor de transcripción de un grupo de genes. En el proceso de morfogénesis, que es básicamente un proceso bien complejo, también se activan genes denominados genes homeóticos, ¿sí? Esto se logra, o esto es con el fin de lograr otra forma de diferenciación y morfogénesis, ¿sí? Estos genes se encargan de dirigir el desarrollo de las estructuras o segmentos particulares del cuerpo. Eh, Se ve también, ¿verdad?, en la organización de los diferentes segmentos corporales y se encargan, estos genes homeóticos se encargan de codificar factores de transcripción que se unen a determinadas secuencias del ADN, activando o inhibiendo la transcripción de otros genes, ¿sí? Es decir, activando o silenciando algunos componentes, algunos genes, ¿verdad?, dentro del ADN celular. En el organismo humano se conocen aproximadamente 39 genes homeóticos divididos básicamente en 4 grupos y están alineados en un orden específico e invariable, inmutable. Existe una correlación perfecta y directa, ¿verdad?, entre el orden de activación de estos genes homeóticos y el orden de crecimiento del cuerpo. Estos elementos genéticos actúan básicamente como un control, ¿sí?, maestro del desarrollo del eje antero-posterior del organismo, y así también participan en los procesos de proliferación y diferenciación celular en el desarrollo embrionario. Y por último, vamos a hablar del concepto de muerte celular, ¿sí? La muerte celular es básicamente el resultado, o sea, el cese de las funciones vitales. Esto puede darse como resultado de una lesión celular aguda
o de lo que se conoce también, entre comillas, como un suicidio, ¿sí? Codificado internamente. Una de las formas de muerte celular es lo que se denomina como necrosis, que viene a ser ya una expresión morfológica de la muerte celular en forma accidental, o sea, en forma incidentada, mejor dicho. La necrosis básicamente es un proceso patológico en el cual la célula sufre primero daños reversibles, y si esos daños reversibles no se corrigen a tiempo, llevan a cabo justamente o llevan a la muerte celular en forma incidentada, ¿sí? En forma patológica. ¿Qué es lo que se ve aquí? Básicamente, tanto a la macroscopía, esto es un corte transversal, ¿verdad? Del órgano cardíaco, de la bomba cardíaca del corazón. Se ve aquí el espesor de la pared, ¿sí? Y se puede apreciar ya también el área necrótica, que vendría a ser esta zona más pálida que vemos aquí en este espesor de la pared. Eso se Entonces, traduce... Hola. yo tengo una pregunta. ¿Ves que dice, sufre daños primero reversibles y luego reversibles que le conducen a la muerte? ¿O no tendría que Perdón. ser irreversible? Sí, sí. Y luego irreversibles tendría que decir, ¿verdad? En la presentación. Ah, Perfecto. Sí. gracias. Primero sufre daños reversibles y luego cambios irreversibles que le conducen a la muerte. ¿Sí? Hay que poner una I, no hay una R antes de la palabra reversibles, antes de la segunda palabra reversibles. Bueno, y estos cambios que vimos acá en la macroscopía se traducen también aquí a la microscopía. ¿Sí? La zona necrótica, esto no hace falta que lo sepan, ¿verdad? Sino que la zona necrótica sería esta región que vemos aquí, ¿verdad? Se caracteriza básicamente por la ausencia, en este caso, en este ejemplo, se caracteriza por la ausencia de los núcleos en estas células que antes formaban parte del tejido cardíaco, ¿sí? Aquí vemos en esta mitad, aquí estoy trazando una línea imaginaria, ¿verdad? Y en esta mitad de la izquierda del corte histológico vemos a las células cardíacas, ¿verdad? Cada una con su núcleo dentro del citoplasma, ¿sí? Esto sería la parte viva o la parte conservada, por así decirlo, del tejido cardíaco. Y a partir de este punto hacia la derecha de la pantalla, en el corte histológico, vemos a las células que sufrieron justamente ese proceso de necrosis, ¿sí? Vemos el citoplasma amplio, casi ninguna de del citoplasma de estas células afectadas ahora posee el núcleo en el interior del citoplasma. Y por último, tenemos otro mecanismo de muerte celular, ¿sí? Que se conoce como apoptosis, que sería como un suicidio, entre comillas, de la célula. Es una muerte celular programada. La apoptosis, principalmente durante el desarrollo embrionario, juega un papel muy importante, ¿sí? Existen estructuras rudimentarias, ¿verdad? Durante el proceso de morfogénesis, durante el proceso de adquisición final de la morfología madura, por así decirlo, en el proceso o en el desarrollo embrionario, existen estructuras que se forman y que luego van desapareciendo, ¿verdad? Hasta la adquisición de la morfología final que nosotros conocemos. Esa desaparición de las estructuras en el desarrollo embrionario se da principalmente por el mecanismo de apoptosis, ¿sí? Es más bien una eliminación dirigida, ¿verdad?, de determinadas células o tejidos durante ese proceso eh, de morfogénesis que se da y que se puede apreciar mejor, ¿verdad?, durante el desarrollo embrionario. Ya en la vida postnatal también existen, ¿verdad? También se da la apoptosis celular, ¿verdad? Pero ya en otras circunstancias. La apoptosis, por lo general, no suele ser patológica. Se puede dar en un contexto patológico, pero no siempre. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna duda? Si pudieron colocar todos sus nombres y apellidos completitos, así como aparecen en sus documentos de identidad y su número de matrícula. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Se me cortó esa parte cuando estabas explicando la imagen del cristalino, la parte verde que estaba en vertical, ¿qué era? mira, para que veas presentar otra vez la pantalla. Durante el proceso de inducción, es el ejemplo que cita el... Acá está, este, ¿verdad? Sí, y la parte de abajo, la vertical, Todo esto es el neuroectodermo, es lo que está señalado con verde, ¿sí? dale. Gracias, doctor. Solo que el neuroectodermo, así como sabemos, ¿verdad? El neuroectodermo es lo que va a dar origen básicamente a todas las estructuras del sistema nervioso central, desde los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco y la médula espinal. Estas son básicamente las diferentes zonas de diferenciación, ¿verdad? Del neuroectodermo. Esto que está hacia abajo es lo que probablemente va a dar origen, acá como dice, ¿verdad? Al tronco y más abajo a la médula espinal, ¿sí? Bueno, y sí, doctor, yo tengo una pregunta al respecto. Y entonces el neuroectodermo se conecta con el mesodermo mediante una inducción para formar el cristalino. No. Según el libro de Jenneser, esta es o sea, el ejemplo de inducción que cita es el contacto que tiene el neuroectodermo con esta pequeña porción del ectodermo que está Ah, representado. El ectodermo está representado acá con con la zona, con el tejido de color amarillo acá, ¿verdad? ujú. Con esta pequeña porción del ectodermo para formar el cristalino. Esta estructura, esta concavidad que se ve acá, es lo que se conoce como vesículas ópticas. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Quiero que no se olviden de colocar otra vez, por favor, para las personas que no estuvieron desde el principio, ¿verdad? Sus nombres y apellidos completitos, así como están en su documento de identidad, con el número de matrícula, ¿sí? Para facilitarme, ¿verdad? El registro de su asistencia a esta clase. Ya está en el tablón de clases, ya está la distribución en dos grupos para la actividad de las 10 de la mañana. Entonces, el grupo uno se conecta y el grupo 2 a las 10 de la mañana. Gracias. Bueno. Dale, profe, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra duda que quieran aclarar,